el silencio forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Básicamente vamos a encontrarla dentro del sistema o dentro del derecho civil. En en muchos de los capítulos del Código Civil vamos a encontrar la aplicación de este silencio. A ver, no sé, doctor, no sé si me podría confirmar si se logra visualizar la pantalla con la diapositiva. Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces decíamos que en el derecho civil se aplica bastante. El silencio forma parte del sistema romano-germánico, que como bien saben ustedes, es el sistema que nuestro país ha adoptado y todavía continúan estas instituciones jurídicas, ciertamente. Un ejemplo nada más es en el derecho de sucesiones, cuando se produce la apertura de la sucesión, es decir, cuando muere el causante, eh, las partes o los herederos, en este caso, tienen 4 meses para poder presentar su renuncia si es que no quieren ser herederos. Y si es que no presentan la renuncia, obviamente ese silencio se aplica como aceptación, ¿no? Es un ejemplo claro entonces de cómo en el derecho civil se aplica el silencio y en diferentes capítulos, repito, del Código Civil. Eh, Constituye además para la doctrina una manifestación de voluntad, ciertamente, porque si no presento la renuncia, obviamente mi voluntad manifiesta es que le estoy aceptando y sin embargo por eso guardo silencio. Entonces, tiene motivación, tiene obviamente una finalidad el hecho de guardar silencio para acceder y aceptar derechos que no necesariamente pueden ser aplicados automáticamente, sino que además cabe la posibilidad de no aceptarlas, como en el derecho de sucesiones, repito, la renuncia a ser heredero. Muy bien, en el proceso administrativo también el silencio va a tomar sentido, va a tener finalidad. Y básicamente el legislador ha establecido este silencio como también una garantía más para el administrado. Habíamos señalado que los principios son una garantía, porque el esquema de un proceso administrativo obviamente es que la administración se convierte en juez y en parte. Entonces, para ello, para equiparar o reducir esa brecha entre el poder y los derechos del individuo, es que se encuentran los principios, ciertamente, pero además el silencio administrativo también tiene esa finalidad, garantizar derechos del administrado. Esa es entonces la motivación y conlleva además a señalar que justamente, como ya se había indicado, la ley 27444 señala procedimiento administrativo, pero no es procedimiento administrativo porque no es solo una secuencia de actos, es un proceso administrativo que contiene no solamente norma, sino tiene contenido, tiene jurisprudencia, tiene doctrina y tiene instituciones jurídicas. Y una institución jurídica muy arraigada ya dentro del proceso, no dentro de la norma sustantiva propiamente, porque si hablo del derecho civil estoy hablando de una norma sustantiva. Ya pasando a una norma adjetiva, es que, repito, este silencio administrativo, como institución jurídica del derecho administrativo, es una de las que caracteriza al proceso administrativo. Ciertamente, toda vez de que contiene además, repito, garantías a favor del administrado. Para entender y para poder de alguna manera llevarla a la práctica, porque de hecho muchas veces la teoría dice una situación que en la práctica no va a respetar sobre todo la autoridad y el administrado muchas veces no va a poder hacer valer esa garantía, esos derechos que conlleva además ciertamente la aplicación de este silencio. Es por eso de que debemos de inicio entender de que hay 3 formas para iniciar un proceso administrativo. El primero es de oficio, cuando la propia administración ciertamente inicia el proceso.
Esto conlleva una distinción dentro de un proceso judicial civil, porque bien nosotros sabemos que un proceso civil es a petición de partes, si no se presenta la demanda, con todas las formalidades, definitivamente ni siquiera se va a admitir para el trámite correspondiente. Pero si es posible de oficio dentro de un proceso administrativo, sí. Y básicamente los procesos administrativos sancionadores, el proceso administrativo disciplinario, todo lo que tenga que ver con fiscalización posterior, con supervisor que tiene con la supervisión que tiene la entidad frente a la actividad privada del administrado, va a iniciarse de oficio. Esa es una forma. La otra es a pedido o a solicitud del administrado, justamente cuando en base a nuestro derecho de petición consagrado en el inciso 20, artículo segundo de la Constitución Política del Estado, podemos acudir pues a la administración pública. Podemos acudir para el reconocimiento de un derecho, para la prestación de un servicio o inclusive, como si habías dicho, para pedir información, sin necesidad, sin necesidad todavía de fundamentar para qué queremos esa información, ciertamente. Habíamos dicho que en la administración pública todo es público, así que como ciudadanos, como administrados, sí, pues quiero saber cuánto gana el alcalde de Huaraz, quiero saber cuánto gana el regidor de Independencia, y no me tienen por qué preguntar para qué lo quiero, ni motivar, ni expresar la causa para la cual estoy solicitando, no, es simple y llanamente información pública. Y la otra forma de iniciación viene a ser la denuncia de un tercero, en la medida en que las personas estamos obligadas también a denunciar aquellos actos antijurídicos, ¿no? Al igual que dentro de un proceso penal en el que si vemos que se comete un delito, obviamente nuestra obligación es denunciarla porque, claro está, no podemos permitir ese tipo de conductas. Dentro del proceso administrativo, de igual manera, la denuncia de un tercero, que equivale entonces a la posibilidad de que una persona pueda tomar conocimiento de un hecho antijurídico y obviamente poner a conocimiento de la autoridad correspondiente. Decíamos nosotros y poníamos el ejemplo muchas veces en el barrio, un vecino pone una tiendita muy bonita, muy surtidita, ya no hay que ir hasta el centro a comprar, nos van a ahorrar tiempo, pasaje, ahora que las calles de Huaraz son intransitables, ciertamente. Bueno, qué bueno, vamos, nos acercamos, lo saludamos, lo felicitamos, inclusive estamos en la inauguración, presentes ahí, nos nombran padrino y estamos compartiendo además ese éxito de aquel vecino que puso un emprendimiento y que seguro como en el barrio no hay otra tiendita, obviamente le va a ir muy bien, ¿no? Pero luego de tomar el champán, de brindar un poco, el vecino se va a su casa y dice, oye, pero así tampoco es, ¿no? Muchas veces la envidia, el egoísmo, ¿de dónde habrá sacado plata? ¿Cómo está logrando? Pero ya me di cuenta que no tiene licencia y funcionamiento. Tampoco expide comprobantes de pago. No existe entonces o no otorga ningún comprobante de pago. Ah, no, mañana mismo voy a visitar a la municipalidad y les voy a decir que vayan, que ese lugar no tiene licencia de funcionamiento. Voy a ir a la SUNAT, voy a decirles que efectivamente no tiene comprobante de pago. Al día siguiente, la municipalidad y la SUNAT cierran el pobre establecimiento, el emprendimiento del vecino, ¿no? Una denuncia de un tercero. Este tercero que simple y llanamente pone a conocimiento, no es parte del proceso administrativo, le toman sus datos, no tienen por qué además establecer su identidad, se guarda con reserva y la municipalidad de oficio empieza a investigar, empieza a supervisar y obviamente corresponde un trámite administrativo sancionador. Pero de esa manera también se inicia entonces un proceso parecido a un proceso penal, ¿no? Porque si el fiscal o la policía toma conocimiento de la noticia criminal, definitivamente también tiene que actuar inmediatamente. Estamos hablando dentro de la potestad sancionadora, la potestad punitiva del Estado, tanto en el derecho penal o procesal penal como en el derecho procesal administrativo, claro está. Pero en fin, estas formas de iniciación que obviamente va a conllevar a que el aparato administrativo inicie el proceso, ciertamente, ese proceso administrativo, y que de alguna forma, al concluirse, pueda que exista una sanción contra el administrado. Eso es como, de alguna manera, esa es la forma como un tercero puede intervenir, pero ahí, repito, termina su intervención. Los otros procesos iniciados de oficio, que es cuando la autoridad, obviamente,
también toma conocimiento de estos actos antijurídicos y básicamente bajo el fundamento del interés público, es que inicie un procedimiento sin que nadie lo haya solicitado, sin que el administrado lo haya solicitado, ciertamente, y emite una resolución o debe de emitir una resolución de apertura debidamente motivada. Habíamos dicho que el acto administrativo, además, dentro de los elementos de validez, ciertamente está la debida motivación, que además forma parte del principio del debido proceso, ciertamente. Ahora bien, de oficio generalmente son todos los procedimientos sancionadores, ¿no? Además están los procedimientos administrativos disciplinarios, que obviamente tiene que ver con aquellos que están trabajando dentro o que mantienen alguna relación laboral dentro de la institución, claro está. Entonces, de esa manera es como tenemos este tipo de procedimientos. Eh, Además de algunos otros que ciertamente los organismos reguladores del Estado, ¿no? Indecopi o alguna superintendencia, etcétera, establecen ese control cuando vemos productos defectuosos, de repente, productos vencidos, podemos también ir a hacer nuestra queja y todo ello conlleva al inicio de un proceso administrativo que contiene además, repito, la información necesaria para que pueda aperturarse, para que se le pueda correr traslado, para que presente su descargo, para que además presente las pruebas que considere necesario, aun cuando habíamos señalado en los procedimientos sancionadores y disciplinarios, quien tiene la carga de la prueba viene a ser la propia administración. Pero ahí decíamos, ¿no? Es juez y parte, pues, ¿no? Es juez y parte, ciertamente. O sea, va la misma institución presentar y adjuntar al expediente administrativo las pruebas y ellos mismos van a sancionar, ¿no? Por eso el esquema de manejar un proceso administrativo, como habíamos señalado, es muy, muy importante, como característica propia de un proceso administrativo, claro está. Bueno, estos procesos iniciados por denuncias, que lo habíamos dicho, un tercero comunica al administrado de un hecho antijurídico, porque tenemos esa obligación de poder, en todo caso, denunciar este tipo de situaciones. Y claro está, se inicia el proceso que también tiene naturaleza sancionadora, a efectos entonces de sancionar, además de otras medidas que ciertamente cada ley orgánica, cada ley especial va a establecer, como por ejemplo el cierre del establecimiento, la clausura del establecimiento, las multas correspondientes, etcétera, ¿no? Todo ello dentro de un proceso sancionador, claro está, con las garantías que establece además la ley y la propia constitución política del Estado. Pero el que nos interesa básicamente en esta oportunidad es los procesos iniciados de parte, porque justamente vamos a hablar del silencio administrativo. El silencio administrativo lo vamos a aplicar en aquellos procesos iniciados de parte. ¿Cuándo o cómo son los procesos iniciados de parte? Es cuando el administrado presenta su solicitud. Habíamos dicho, puede ser en FUT, formato único de trámite, una solicitud sencilla, obviamente, donde sí esté en forma clara y precisa la pretensión, su pedido, ¿no es cierto? Puede ser el reconocimiento de un derecho, puede ser el solicitar la prestación de algún servicio, puede ser de repente eh, solicitar información, etcétera, ¿no? Entonces, presente el administrado en forma individual o lo puede hacer también en conjunto, ¿sí? Ante la administración pública, de acuerdo a las competencias justamente que tiene cada una de las entidades del Estado. Muy bien, ese es el derecho de petición, garantía que está en la Constitución Política del Estado, que significa pues que todos podemos acudir a la administración pública y que además debe de respondérsenos dentro del plazo que establece la ley. Ese es el derecho de petición que señala el inciso 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, ¿no? El derecho de petición, por un lado, comprende el derecho de acudir a la administración pública y conlleva la obligación de la entidad para que pueda darnos o contestarnos, respondernos motivadamente dentro de un plazo. Por eso es que todo proceso iniciado debe contener al final una conclusión,
mediante una resolución, mediante un acto administrativo debidamente notificado, porque de lo contrario no podría quedarse a medias, no podría sin resolverse, porque eso vulnera el derecho de petición. Pero claro está, entonces cuando solicitamos nosotros que se resuelva alguna pretensión o que en todo caso tengamos la exigencia de que la resolución salga y sea favorable hacia nosotros, es que vamos a exigir el cumplimiento de un plazo. Ese plazo que es de 30 días como máximo. Claro, estamos hablando de un plazo de 30 días hábiles, sin contar sábados, domingos ni feriados. Entonces, iniciado un proceso, presentada nuestra solicitud, independientemente sea un FUD, sea un escrito bien fundamentado, etcétera, necesitamos que la administración nos conteste, nos resuelva nuestro pedido. 30 días máximo. Pero ¿y qué pasa? En los 30 días no nos han contestado. La administración pública, que en todo caso también se caracteriza por ser muy burocrática, habíamos dicho. Y esto porque muchas de estas resoluciones, repito, van a pasar de oficina en oficina. Y es que no es que tenga que pasearse también por gusto, sino que es necesario en la medida en que cada una de estas oficinas obviamente tengan que informar, tengan que opinar, tengan que hacer un análisis también técnico. Habíamos puesto ejemplos como solicitar la licencia de funcionamiento, por ejemplo. ¿No? Tiene que pasar por la oficina de infraestructura, tiene que pasar por lo que es defensa civil, tiene que pasar por la oficina de repente a esta oficina que tiene que ver la zonificación, si es que ese negocio que se está solicitando está dentro de la zonificación que se ha establecido en la ciudad, etcétera. Entonces, obviamente, cada una de estas autoridades tiene que emitir sus informes, tiene que emitir entonces también sus opiniones, para que luego de eso recién, mediante un acto administrativo, mediante una resolución, se emita el aceptar o rechazar. Claro, es un plazo máximo de 30 días, pero hay procedimientos y hay procesos que requieren menos tiempo. La licencia de funcionamiento, por ejemplo, requiere solamente 5 días. Hay una ley especial. Entonces, dentro de esos 5 días, la administración tiene que ser totalmente dinámica para poder lograr todos los informes y que el titular, el que tiene que resolver en primera instancia, tenga la suficiente información para poder denegar o para poder aceptar. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, estos plazos no se cumplen. Cada oficina, que tiene seguramente también bastantes casos, no va a responder dentro de los plazos y consecuentemente nos vamos a pasar. Puede ser lógico, sí, pero en algunas ocasiones también existe algún tipo de ocio, desinterés de parte de la autoridad y simple y llanamente deja pasar el plazo, más de 30 días, 60, etcétera. Anteriormente, antes de la 27444, estábamos acostumbrados a que en 3, 4, 5, 6 meses, un año, 2 años, nos resuelvan mal y nadie decía nada porque no habían mecanismos de aplicación, ciertamente, a favor del administrado como garantías. Ahora con la 27444 sí, justamente el tema del silencio administrativo positivo y también el silencio administrativo negativo, como lo vamos a ver ahora. Ambas son garantías a favor del administrado. Pero ciertamente entonces conlleva a que vencido el plazo, obviamente, pueda existir la posibilidad del administrado de decidir si aplica un silencio administrativo positivo o negativo, pero ya no estar esperando años y años para que le resuelvan su pedido. Porque obviamente es así como anteriormente se tramitaban los procesos y como todavía en algunas instituciones se ha quedado, ¿no? Que demoran demasiado, cuando sin embargo existen los mecanismos, aún todavía imperfectos, porque en la práctica la autoridad todavía no entiende y se resiste a entender las consecuencias de estos silencios, como ahora justamente la vamos a evidenciar. Pero en inicio lo que queda claro es de que los silencios, tanto positivo como negativo, la vamos a aplicar en aquellos procesos iniciados de parte, cuando el administrado
obviamente, inicia el proceso, acude a la administración pública a iniciar un proceso determinado. De esa manera es como iniciamos este proceso. Muy bien. Ahora, en esta clase de procedimientos a petición de parte, se ha establecido dos tipos de procedimientos. Uno, que es de aprobación automática, esta que sí sería, de alguna manera, un procedimiento nada más, porque basta con presentar una solicitud, el sello de mesa de partes y ya está aprobado nuestro pedido. Claro, en la medida que ciertamente hemos cumplido con los requisitos, ya habíamos dicho de que en el TUPA de cada institución se establece todos los requisitos y anexos que deben de presentarse. Eh, ese TUPA, que obviamente está publicado en la página web, también debe haberse publicado en el diario oficial de la región, mínimamente, o si no, en el diario oficial del peruano, para que la población tome conocimiento. Por ese principio de participación que ciertamente obliga a las autoridades a, a dar a conocer e informar a toda su población, ciertamente, del TUPA y toda la documentación o todos los instrumentos de gestión que tiene la entidad. Y el otro es el proceso de evaluación previa, en la que ciertamente aquí sí se necesita un análisis detallado. Aquí la autoridad tiene que hacer uso de, de la discrecionalidad, es decir, de establecer si el pedido va a ser aceptado o rechazado en base a un análisis probatorio, en base al análisis normativo, hecho, derecho y conclusión, ciertamente, a efectos de poder notificar el acto administrativo propiamente, ¿no? De esa manera es como existen estos dos tipos de procedimientos. Esta aprobación automática, que habíamos dicho, aprobada de su presentación en mesa de partes, de hecho, el funcionario o servidor público de mesa de partes no va a hacer una evaluación, o sea, no es que va a empezar a revisar si falta o no, le pone el sello de, de recepción y con eso, obviamente, se tendrá ya por aceptada. Sin embargo, la entidad va a hacer luego una fiscalización posterior. Habíamos hablado también en la sesión pasada del principio de fiscalización posterior, privilegio de fiscalización posterior, en el sentido pues de que debería, aún aceptado el pedido, debería establecerse esa fiscalización, esa supervisión. Claro está, en este tipo de procedimientos de aprobación automática no necesita que la entidad saque una resolución, basta, repito, con el sello de mesa de partes. Algunas instituciones sí, y está bien también el hecho que sí saquen una resolución aprobando, pero no es necesario. Sin embargo, estas deben de someterse a la fiscalización posterior. Este trámite de los procedimientos de aprobación automático siempre va a estar eh, eh, motivada por las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas que van llenando los administrados, que llenamos los administrados y que ciertamente, en base al principio de veracidad de la documentación que presentamos, es que, claro está, se nos va a aceptar. Empero, en la fiscalización posterior se puede determinar de que definitivamente no es veraz la información, que esas declaraciones juradas no son ciertas y como tal se podrá declarar nula, sin efecto, obviamente, ese procedimiento con las responsabilidades además que establece la ley, como habíamos dicho, responsabilidad civil, penal y administrativa, claro está. Entonces, de esa manera es como se establece este procedimiento de aprobación automática, ¿sí? En las cuales sí se habilitan el ejercicio de derechos preexistentes, también puede ser la inscripción en registros administrativos, en las que no requiera mayor análisis. También se ha establecido, ojo, la obtención de licencias. Las licencias de funcionamiento en estos momentos, con una ley especial, se están tramitando con aprobación automática, ciertamente. Salvo que dentro del plazo de 7 días se haga alguna observación, ¿sí? Y que de alguna manera se tenga que subsanar. También autorizaciones, constancias,
expedirle copias certificadas de algún documento que tiene la entidad de algún acto administrativo, bueno, no se necesita tampoco, repito, mayor fundamentación y mayor análisis. Esa es la característica de estos procedimientos de aprobación automática, pues, ¿no? Aquellos que no necesitan mayor análisis, aquellos que no necesitan de alguna manera equiparar el hecho con el derecho y poder establecer ciertamente una decisión motivada, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos se van a dar y van a ser aprobados automáticamente. No es aplicación del silencio administrativo, sino es de aprobación automática porque es un procedimiento que así está exigido normativamente. El otro es un proceso de evaluación previa y es este el que nos va a interesar a efectos de la aplicación de los silencios. Los procesos de evaluación previa que necesariamente la autoridad debe de analizar, debe de establecer si cumple o no los requisitos que establece el TUPA, tiene que analizar si afecta o no el interés público, tiene que entonces hacer un análisis de hecho y de derecho, esa vinculación lógica para determinar entonces si le asiste el derecho o no. Cada vez más son complejas las solicitudes, los pedidos de los administrados y que requiere por ello la intervención de nosotros los abogados. No todos, no todas las autoridades, por ejemplo, en las municipalidades, las gerencias, obviamente, han sido designadas a los abogados. Una gerencia de infraestructura, obviamente van a designar a un ingeniero, pero ahí tiene que estar un abogado asesorando justamente porque, claro está, el ingeniero no va a poder motivar una resolución en la que exista hecho y derecho y obviamente la conclusión. Y para eso habíamos dicho hay un plazo máximo de 30 días. Entonces, en estos procesos de evaluación previa, donde hay que analizar, revisar, donde hay que establecer si el derecho corresponde o no al hecho que se está solicitando, es donde vamos a aplicar los silencios administrativos. El silencio administrativo positivo, que señala el artículo 36 de la ley 27444, en la actualidad el TUO, el texto único ordenado, del decreto supremo 04-2019-IUS, y el silencio administrativo negativo, el artículo 38. Ciertamente, entonces, son estos artículos los que van a determinar la aplicación, ya sea del silencio administrativo positivo o ya sea del silencio administrativo negativo. Entonces, en conclusión, se aplica el silencio administrativo en aquellos procesos de evaluación previa. Claro está, iniciados a petición de parte. Muy bien. Para poder entrar en contexto normativo, ciertamente la norma aplicable es a partir del artículo 36, el artículo 38 y el artículo 199. Habíamos dicho de la ley 2744, aprobado por el decreto supremo 04-2019-IUS, que es el TIT del texto único ordenado, pero que sin embargo, esta fue modificado ya el 8 de junio del 2017. Es decir, el decreto legislativo 1272 es la que va a modificar la aplicación de este silencio. Fíjense, anteriormente, cuando se aprueba la ley 27444 propiamente, estaba en aplicación estos artículos, ¿no? 36, 38 y 199, pero obviamente estaban redactadas de otra manera, como que no garantizaba los derechos del administrado. Se emitió luego una ley, la número 29060, que es una norma derogada en la actualidad y que inclusive se llamaba la ley del silencio administrativo positivo. Esta ley que daba prioridad, a diferencia del texto de la redacción de la 27444 originaria, cuando se aprueba esta, en la que esta ley 29060 señalaba que el principio es el silencio administrativo positivo y la excepción es el silencio administrativo negativo. Ese era, en todo caso, el aporte de esta ley 29060 a comparación de la 27444. Pero más allá, tampoco se garantizaba los derechos del administrado.
Es por eso que se emite el decreto legislativo 1272 del 8 de junio del 2017, en las que se modifican los artículos 36, 38 y 199, pero además se deja sin efecto la ley 29060, que propiamente era una ley especial que se señalaba o tenía el nombre de la ley del silencio administrativo positivo, pero que en definitiva tampoco en la práctica tuvo efectos mayores, ciertamente, que puedan ser en beneficio y como garantía del administrado, porque habíamos dicho claramente de que necesitábamos o es una garantía que en la práctica tenga que cumplirse a favor del administrado. Pero en fin, ahora tenemos entonces con la modificación de estos artículos, la redacción, y es esa la que en todo caso vamos ahora a analizarla, a comprenderla y establecer sus efectos, claro está, en la realidad. Por eso es que vamos a hablar ahora de la aplicación del silencio. El silencio administrativo, ciertamente, habíamos dicho que surge solamente en los procedimientos de evaluación previa, iniciados a petición de parte, ¿no es cierto? En aquellos procedimientos de petición graciable o aquellos procedimientos de consulta, no se aplica el silencio administrativo, ni el positivo ni el negativo. Y este silencio se va a producir ante el incumplimiento de que la administración o la autoridad competente pueda resolver el caso, emitir el acto administrativo dentro del plazo que establece la norma. Plazo máximo 30 días, habíamos dicho. Hay algunos procedimientos que tienen como plazo máximo números o días menores, 7 días, 15 días, 20 días. ¿De qué depende o cuándo sabemos qué procedimiento tiene un plazo menor? Obviamente es el TUPA de cada institución el que va a establecer el plazo mayor para que pueda resolverse un determinado pedido, un determinado procedimiento, ciertamente. De hecho, entonces, que vencido el plazo, tendríamos que ya nosotros aplicar el silencio, o sea, ya no continuar esperando años y años que nos resuelva. Ahora vamos a ver en todo caso cómo es que aplicamos el silencio administrativo positivo y cómo es que aplicamos ese silencio administrativo negativo, ciertamente. Comenzamos con ese silencio administrativo negativo. El silencio administrativo negativo significa que nosotros, como administrados, estamos dando por rechazado nuestro pedido toda vez de que ya venció el plazo. Y decíamos nosotros como administrados, porque justamente si yo presenté una solicitud, transcurrieron más de 30 días sin sábado, domingo ni feriado. A eso además, jurisprudencialmente hay que agregarle 5 días más, que es el plazo que tiene la administración pública para notificar una resolución. Entonces, habría que agregarle 5 días más, hábiles también. O sea, a los 35 días, si no me han notificado nada, y no es que usted no vino a la entidad, usted no nos visitó. No, para eso está el domicilio procesal, pues, ¿no? Si yo ya presenté una solicitud, no nos olvidemos que es a pedido de parte, o sea, yo ya presenté mi pedido, donde está mi domicilio, en el que tienen que notificarme. Entonces, no me han notificado. No es que usted no llegó, no nos visitó, no. Entonces, 30 días más 5 días, que es el plazo para la notificación, 35 días. El 36 días, yo tendría como administrado que aplicar el silencio administrativo negativo y decir, bueno, doy por denegado mi pedido. Pero ustedes dirán, pero qué loco, o sea, yo mismo doy por denegado mi pedido. No, 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 no está bien, o sea, no. Lo que pasa es de que en el mismo TUPA se establece qué proceso tiene como aplicación el silencio administrativo negativo y qué procesos tiene el silencio administrativo positivo. O sea, ya sabemos que la consecuencia de que no nos contesten dentro del plazo, no nos notifiquen la resolución o el acto administrativo dentro del plazo que establece la norma, significa
silencio administrativo negativo o positivo. Y si yo sé que es el silencio administrativo negativo, ¿para qué voy a seguir esperando? Decido como administrado, ciertamente, hacer valer el silencio administrativo negativo. ¿Y cómo lo hago? Simplemente presento una solicitud señalando de que los efectos de ese silencio administrativo negativo, habiendo vencido, obviamente me acojo a este silencio e interpongo el recurso impugnatorio. Porque si ya sé que el silencio administrativo negativo, que no es otra cosa que el denegarme o rechazarme mi pedido, entonces yo no estoy de acuerdo. Que si no estoy de acuerdo con una resolución administrativa o hasta judicial que rechaza mi pedido, que no es favorable, yo tengo los recursos impugnatorios, pues. Entonces, para no esperar meses, años y años, sabiendo ya que si vencido el plazo se tiene por rechazado mi pedido, entonces yo presento mi solicitud y ahí mismo interpongo el recurso impugnatorio que yo estime conveniente. Para ya no seguir esperando, pues, porque igual voy a seguir esperando años, años y años y ya sé cuál es la consecuencia. Salvo que de repente por ahí la autoridad le haya dicho, no, tú eres mi amigo, espérate todavía 3 mesecitos y yo te la saco al final a favor. Porque justamente dentro del silencio administrativo negativo, como es decisión del administrado, el administrado lo que puede hacer es o solicitar ya y hacer valer el silencio administrativo negativo o esperar, ¿no? Esperar sentado porque parado se va a cansar, claro está. Y esperar en la medida de que de repente la autoridad pueda sacarle una resolución a favor. Sí, no hay inconveniente. Eso, como le digo, si de repente la autoridad le haya ofrecido, pues, ¿no? Pero si no, definitivamente no le toman interés, la han encarpetado, no se sabe dónde está su expediente, su solicitud, y es porque se la van a denegar. Entonces, si ya venció el plazo y en el TUPA dice que la consecuencia es silencio administrativo negativo, mejor yo presento mi solicitud, ahí mismo interpongo el recurso impugnatorio para que en segunda instancia siga tramitándose, ya no espero meses y meses, y en segunda instancia me puedan dar la razón de ser el caso. Este silencio administrativo es una ficción de efectos procesales. No va a generar un acto administrativo, no existe resolución administrativa. Habíamos dicho que es el administrado quien en todo caso va a tener que decidir si presenta ya su silencio administrativo impugnando o en todo caso espera, ¿no? Pero esperar significa de repente años. Mientras no haya sido solicitado por el administrado que se aplique el silencio administrativo y por lo tanto se impugne, a pesar que el plazo se ha vencido y tal vez en exceso, de igual manera la entidad o el funcionario tiene la obligación de resolver bajo responsabilidad. O sea, ¿puede resolver a los 4 meses, 5 meses? Sí, sí. En la medida en que de repente emite una resolución a favor del administrado. Por eso es de que si el administrado no hace valer este silencio administrativo negativo, sí, el proceso va a continuar demorándose. La autoridad le emitirá la resolución a un año. Sí, por esa dilación, por esa demora, tendrá que asumir responsabilidad administrativa, le tendrán que abrir proceso administrativo, etcétera. Bueno, Otorongo no come Otorongo, así que por ahí se quedará. La situación es clara, sin embargo, que es el administrado, en todo caso, quien tiene que presentar su documento y ahí mismo su recurso impugnatorio en esa misma solicitud, no hay problema. No necesitamos presentar dos documentos. Presento mi solicitud poniendo a conocimiento que me acojo al silencio administrativo negativo y por lo tanto interpongo recurso de apelación bajo los siguientes fundamentos. Listo, petitorio, fundamentos, etcétera. Pero no hay una resolución. No existe acto administrativo. Es el silencio que se ha producido por el cual yo doy por denegado mi pedido porque justamente el plazo
se ha vencido. 30 días más 5 días de notificación, 35 días en las cuales entonces ya yo puedo presentar mi solicitud para hacer valer el silencio administrativo negativo y no estar esperando años y años que la administración, cuando le dé la gana, tenga que resolver, ¿cierto? Es de esa manera entonces cómo se aplica el silencio administrativo negativo. Y el silencio administrativo positivo significa que el administrado tiene por aceptado su pedido. O sea, aquí sí es a la inversa, al contrario. ¿Dónde podemos saber si es silencio administrativo positivo el trámite que yo he iniciado? En el TUPA. Por ejemplo, la licencia de funcionamiento debe estar con silencio administrativo positivo, ciertamente. Entonces, ahí es donde yo voy a ver cuál de estos silencios es la consecuencia del vencimiento del plazo que tiene la autoridad para resolver un determinado proceso. Ahora bien, aquí tenemos que tener, sin embargo, en cuenta lo siguiente. Mientras en el silencio administrativo negativo habíamos dicho, el administrado es quien va a escoger o impugno haciendo valer el silencio administrativo negativo o sigo esperando que me resuelva. En el silencio administrativo positivo, este silencio se produce en forma automática. Vencido el plazo, los 30 días más los 5 días para notificar, la autoridad pierde la obligación de resolver. Ya no tiene que resolver. Ya no resuelvas nada, alcalde, gerente. Ya no, gracias, te agradezco. Ya no te des el afán. Ya no pienses. Ocurrieron 35 días, ya se produjo el silencio administrativo positivo y por lo tanto me han aceptado mi pedido. Así que tranquilo, no te molestes, ya no resuelvas, no te afanes, no redactes nada, ya se produjo la aceptación de mi pedido. Y no porque yo lo diga, sino porque es voluntad expresa de la ley. El silencio administrativo positivo es en forma automática. Y si es en forma automática al vencimiento del plazo, claro está pues que la entidad, el funcionario, ya no tiene por qué resolver nada. Ya no. ¿Qué hacen en la práctica? Se dan cuenta que operó el silencio administrativo positivo, igualito están sacando su resolución denegando el pedido. No, ya no, esa resolución que la pueden hacer y la hacen y la notifican después al 36 días y es nulo ipso iure. Y además hasta abuso de autoridad. Porque aquí no es que yo tenga que presentar un documento y decirles que se produja o que en todo caso hago valer el silencio administrativo positivo. No, ya la ley ha establecido vencido el plazo, se produjo ya el silencio administrativo positivo y ya no tiene que resolver más. Esta, para la ley y la doctrina, es un acto administrativo de carácter presunto o tácito, porque se está aceptando el pedido. Se está aceptando lo solicitado por el administrado. Yo ya tengo, entonces, mi acto administrativo resuelto a mi favor. No porque la entidad se haya pronunciado en ese sentido, sino porque la ley otorga en forma automática, vencido el plazo, ha producido el silencio administrativo positivo. Las autoridades no quieren reconocer, las autoridades no quieren cumplir con este silencio administrativo positivo. Pero para eso estamos nosotros los abogados, ciertamente. De hecho, entonces, aquí sí hablamos de una garantía de esa tutela jurisdiccional, no jurisdiccional, pero tutela efectiva dentro de un proceso, claro está, a favor del administrado, porque ya no vamos a esperar años y años, y sin embargo, sí podemos ya tener por aceptado nuestro pedido ante el incumplimiento del plazo, ¿no es cierto? De hecho, con esta modificación de estos artículos de la 27444, también tenemos que entender que es el silencio administrativo positivo, ojo, la regla, y el silencio administrativo es la excepción. O sea, solo en algunos casos debería de aplicarse
el silencio administrativo negativo. Pero ahí viene muchas veces en nuestro país, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? ¿Quién aprueba o quién confecciona, en principio, los textos, los TUPAS, textos únicos de procedimientos administrativos? Es la propia entidad, pues, ¿no es cierto? La propia entidad es la que elabora y luego aprueba estos TUPA. Y es ahí donde la autoridad, ciertamente, pone en la mayoría de estos procedimientos, que es de aplicación el silencio administrativo negativo. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ¿no es cierto? En consecuencia, todos estos procedimientos están con silencio administrativo negativo y no silencio administrativo positivo. Esa es una de las omisiones, uno de los vacíos, ciertamente, por el cual se deja a liberalidad de la autoridad, de la entidad, y que empiece a regular, empiece a confeccionar en su tupa las consecuencias de la conclusión del trámite, del exceso, de, del plazo, para poder establecerla en aplicación al silencio administrativo negativo. Entonces, en la práctica, el silencio administrativo negativo es la regla y el silencio administrativo positivo es la excepción, cuando no debería ser así. Pero el legislador debió haber regulado esto para que no se tenga que, además, dejar tanta libertad a la entidad al momento de elaborar su tupa. Sí, pues. Pero justamente ahora vamos a ver, para esa producción de los tupas, para esa producción entonces de establecer las reglas de un proceso administrativo que contiene un tupa, es que ciertamente la propia ley va a establecer en qué casos se debe de aplicar el silencio administrativo positivo y en qué casos el silencio administrativo negativo. En efecto, los supuestos para la aplicación del silencio administrativo positivo, sí, como que es la regla, el artículo 38 señala todos los procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio administrativo negativo taxativo contemplado en el artículo 38. Es decir, todos los que no están en el artículo 38 es silencio administrativo positivo. El artículo 38 es el que contiene cuáles son los supuestos del silencio administrativo negativo, ciertamente. Y por último, los supuestos para la aplicación del silencio administrativo positivo vienen a ser los recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. Aquí quería comentarles como una especie de anécdota y aplicación de la norma también. Como quiera que ya el TUPA esté elaborado, en las municipalidades el TUPA ha sido aprobado por una ordenanza municipal. Yo esta no podría impugnarla al Poder Judicial ni en la vía administrativa. Las ordenanzas tienen rango de ley y para que éstas queden sin efecto tendría que presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y eso me llevaría mucho tiempo y eso me llevaría mucho espacio, ciertamente. Entonces, cuestionar una ordenanza es totalmente difícil. Consecuentemente, este TUPA debe de aplicarse porque obviamente la ordenanza, mientras no quede sin efecto, sea declarada inconstitucional, tiene vigencia, pues, tiene consecuencias jurídicas, ¿no es cierto? Entonces, yo yendo al TUPA de una municipalidad, todo es silencio administrativo negativo, ya no importa. Presento mi pedido, mi solicitud, inicio el proceso, llegan los 35 días, el 36 día, presento ya no importa. Silencio administrativo negativo, porque eso es lo que me dice el TUPA. Presento mi solicitud de silencio administrativo negativo y ahí mismo, en ese mismo escrito, interpongo recurso de apelación. Interpongo recurso de apelación, significa entonces que esta va a ser elevada al superior, ¿no es cierto? Esta va a ser elevada a la autoridad superior y como tal, ciertamente, será el superior quien resuelva mi pedido. Muy bien.
Llega el proceso a la segunda instancia. El de segunda instancia va a tener menos tiempo todavía que el de primera instancia. Generalmente, las municipalidades, lo que hacen los alcaldes es, mediante una resolución de alcaldía, delegan las potestades de resolver su potestad que tienen de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, que tiene que ver con ser la autoridad de última instancia administrativa que resuelva los recursos impugnatorios. Esta función la delegan al gerente municipal. El gerente municipal, que no solamente tiene que ver con todo el tema administrativo, sino también con seguramente decisiones políticas, tiene que estar detrás de cada gerencia, olvídense. 36 días van a pasar rapidísimos. Ahí está entonces la posibilidad de que el administrado pueda hacer valer su derecho con esta garantía del silencio administrativo positivo. Porque si en primera instancia ya yo hice valer el silencio administrativo negativo, en segunda instancia, porque lo dice la ley, corresponde ya al silencio administrativo positivo. Fíjense ustedes. Entonces ahí está. En primera instancia no me hice problemas, ya no importa. Ya. Este trámite no debió haber sido redactado en el TUPA con silencio administrativo negativo, pero ya está. Pedir la inconstitucionalidad de esto, voy a perder tiempo. Hago valer el silencio administrativo negativo en primera instancia. Apelo en segunda instancia y en segunda instancia se va a pasar rápido el tiempo, los 36, 35 días, y yo ahí hago valer el silencio administrativo positivo. Ahí sí es de aplicación porque la ley señala, repito, de que si en primera instancia hizo valer el silencio administrativo negativo, corresponde en segunda instancia el silencio administrativo positivo. Nuevamente, si en primera instancia hice valer el silencio administrativo negativo, de acuerdo al TUPA, en segunda instancia corresponde el silencio administrativo positivo. Ya está. Por inercia de la administración, por dejadez de la administración, porque la administración entonces no ha tramitado mi caso dentro de los procesos, ya pues, ya la gané. Ya mi pedido está siendo aceptado aplicando los silencios. Y en segunda instancia, el silencio administrativo positivo. Fíjense ustedes. Entonces, es una posibilidad que en la práctica nosotros debemos de hacerla valer a favor de nuestros administrados. Y los que de alguna manera están asesorando municipalidades, tengan cuidado. Si están asesorando a estas autoridades, tengan cuidado. En segunda instancia, cuidadito, porque la ley señala que ya es de aplicación. Si en primera instancia fue silencio administrativo negativo, en segunda instancia tendría que ser silencio administrativo positivo. ¿No? Entonces ahí está la garantía a favor del administrado. Pero en fin, para poder entonces elaborar, confeccionar el TUPA, ¿cómo es que la autoridad y la entidad debe tener en cuenta si la consecuencia del vencimiento de los plazos va a ser silencio administrativo positivo o silencio administrativo negativo? Ahí está, ciertamente, el artículo 38 de la 27444, ¿no? Dice excepcionalmente porque también esta modificación asume de que el silencio administrativo positivo es la regla y el silencio administrativo negativo es la excepción. Muy bien. Dentro de esta aplicación del silencio administrativo negativo está aquellos casos en los que afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero, mercado de valores, defensa, bueno, todo lo que la norma textual y taxativamente ha señalado. Sí, en muchos de estos también está el patrimonio cultural, seguramente, procesos trilaterales, ¿no? Y sobre todo la obligación de hacer o no, o, perdón, la obligación de dar o la obligación de hacer que tiene el Estado. Es aquí donde muchas veces hay muchos procedimientos, muchos procesos que se han iniciado, ¿no? Cuando le pedimos a la municipalidad que nos entregue un título de propiedad, que se nos adjudique, eso es una obligación, obviamente, de hacer, ¿no? O le pedimos que nos preste un servicio determinado, la obligación de dar. Todo esto entonces está basado
dentro del silencio administrativo negativo. Por eso es que habíamos dicho, la propia ley les va a dar la posibilidad, pues, a las autoridades, a las entidades, a regular en su tupa casi todos los procedimientos como silencio administrativo negativo. Casi todos. Solo algunos silencio administrativo positivo. Es decir, se convierte al contrario, ¿no? La regla sería el silencio administrativo negativo y la excepción solo sería el silencio administrativo positivo. De hecho, entonces, así como dice una cosa la norma, también dice otra, echa la ley, echa la trampa, porque justamente el silencio administrativo como principio viene a ser el silencio administrativo positivo, la regla, y el silencio administrativo negativo, la excepción. Pero le dice, ojo, todo lo que significa el interés público, salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero, todo ello tiene que ser, sin embargo, negativo. Entonces, ¿qué nos deja? Nos deja poco, ya casi nos deja nada. En base a eso es que la autoridad, que no asume responsabilidades, porque aquí la norma le está facultando, es de que en el TUPA va a regular silencio administrativo negativo y solo algunos casos silencio administrativo positivo. De ese modo es como, además, vamos a tener esa dificultad. Pero ya les había comentado, ya les había dicho de que ya no importa. Ya no discutamos, porque va a ser ocioso discutir o reclamarle a la autoridad, a reclamarle a la municipalidad, oye usted, todo lo ha puesto en silencio administrativo negativo, así no dice la norma, no es el sustento, no es en todo caso el espíritu de la norma del legislador. Ya no importa. El silencio administrativo negativo en primera instancia, la hacemos valer, y en segunda instancia, porque la norma lo dice, ya es silencio administrativo positivo, ciertamente. Muy bien, de esa manera es como nosotros como administrados podemos buscar que esa garantía también se vaya cumpliendo. Otra de las, otro del tema en debate era el reconocimiento del SAP. O sea, uno era la confección, la elaboración, que como les digo, el artículo 38, al establecer el interés público incidiendo en todas esas actividades, nos deja poco margen. Pero ya, no importa, ya identificamos que podemos igual hacer valer en segunda instancia el silencio administrativo positivo. El tema está aquí en que la autoridad tampoco luego le va a querer reconocer la aplicación de este silencio administrativo positivo. No, va a decir, yo voy a resolver, voy a sacar mi resolución. Y nosotros no tenemos, pues, un documento en qué respaldar. No, eso es lo que dice la ley, sí, está bien, pero habíamos dicho, ¿no? En nuestro país, lamentablemente es formal el sistema jurídico, y eso está demostrado dentro de los procesos judiciales. Dentro de un proceso administrativo, no necesariamente, o lo habíamos dicho en una anterior oportunidad, cuando hablábamos de los principios. Pero ciertamente, el hecho que haya operado el plazo y no tengamos un documento, por ahí inclusive decían papelito manda, ¿no es cierto? No podamos demostrar, o sea, al final el papelito sí, pues, es ad probationem, aunque no sea ad solemnitatem, ¿no? Es decir, nos va a ayudar a probar una determinada situación jurídica, pero no la tenemos, pues, no la tenemos porque el silencio administrativo positivo no es que le van a entregar un documento, es más, la autoridad no le va a querer entregar. Para eso es de que la ley de alguna manera ha establecido la posibilidad de presentar una declaración jurada ante la propia entidad para hacer valer ese derecho. Es decir, vencido el plazo de los 35 días, al día siguiente yo presento una declaración jurada diciendo que la consecuencia de este procedimiento por mandato de la ley es el silencio administrativo positivo y por lo tanto doy por aceptado mi pedido y que obviamente continúen con la ejecución de este acto administrativo, que, que obviamente puede consistir en alguna obligación que tiene la entidad frente al administrado, ciertamente. Muy bien.
Esta declaración jurada la podemos presentar entonces por mesa de partes, pero los de mesa de partes también de repente no le van a querer aceptar. No, le van a decir, no te puedo aceptar, aun cuando eso obviamente es delito. Uno puede ir fácilmente a hacer la denuncia porque ellos no pueden ponerle trabas. Pero también la norma ha previsto que lo puede hacer en todo caso mediante un conducto notarial, ¿no? O sea, como si fuese una carta notarial para que el notario vaya y obviamente deje la constancia correspondiente. Ese cargo de recepción es la prueba de que se ha producido el silencio administrativo positivo. Aun cuando, aun cuando en el texto único ordenado señala que en la misma entidad no sería necesario tampoco este cargo. Pero en la medida en que usted quiera tener algún documento que respalde, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Resulta que un señor va a pedir su licencia de funcionamiento, le demoran tanto tiempo, ciertamente, y en el TUPA, en la licencia de funcionamiento estaba como silencio administrativo negativo, interpone, hace valer el silencio administrativo negativo ante el vencimiento del plazo, interpone recurso de apelación, se va a segunda instancia, también opera el plazo máximo y obviamente lo que va a hacer es presentar, o perdón, hacer valer el silencio administrativo positivo. Eso con el cargo de recepción de la apelación, ¿no es cierto? De recurso impugnatorio. Ahí está la fecha y cualquiera puede agarrar el calendario y verificar que ya pasaron los 35 días, ¿no es cierto? Entonces, se va a su casa, ciertamente, y en eso llega la policía municipal con los fiscalizadores de la municipalidad y le dicen, usted no tiene licencia de funcionamiento y vamos a proceder a cerrar su establecimiento. No, 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 un momentito, aquí está mi cargo. Ese cargo, inclusive, así como esos formatos de licencia le ponen en un cuadrito con luna y todo, y lo ponen en el establecimiento para que las personas que ingresen vean que si tiene licencia, igual ese cargo haga lo mismo, póngalo ahí. Eso acredita que se ha producido el silencio administrativo positivo, ciertamente. Claro, el tema es de que el policía municipal, el otro funcionario, no conocen la norma, o si conocen se harán los locos, dirán, no, no, igual la cerramos. Sí, abuso de autoridad, no solo para ellos, sino para quienes les ordenó cerrar, porque obviamente se ha producido el silencio administrativo positivo. Entonces, ahí también viene ya un problema en la práctica, que la autoridad no quiere reconocer las consecuencias jurídicas del silencio administrativo positivo. Por más que haya vencido el plazo, no. Se dieron cuenta que venció el plazo, ya al día siguiente sacan una resolución en contra, resolviendo recurso de apelación en contra. Pero es que eso ya no les permite la ley, habíamos dicho. Vencido el plazo, ya no tienen la obligación de resolver. No porque lo dijo el administrado, porque el administrado ni siquiera presentó un documento alguno, no, no es necesario. Es porque la ley señala. Por eso decíamos que ahí es donde se aplica automáticamente la ley, sin necesidad de pronunciamiento alguno de parte de la entidad. En todo el sistema jurídico, la ley no es automática, decíamos siempre. Si una ley es inconstitucional, hay que acudir al tribunal para que la declare inconstitucional. Si una persona tiene 10 años aún de mala fe en posesión de un bien, más de 10 años de mala fe en posesión de un bien, tiene que acudir al Poder Judicial o al notario para que le saquen una resolución que es propietario por prescripción adquisitiva de dominio. Pero mientras no tenga esa resolución, no produce efectos. Si es que dos personas están viviendo y son convivientes, libres de impedimento, tienen más de 2 años, tienen los mismos derechos que el matrimonio. Sí, pero tiene que tener su reconocimiento e inscripción, si no, no se aplica. No es automático, decíamos. Sin embargo, a diferencia de todas estas instituciones del sistema jurídico que acabo de mencionarles, en el silencio administrativo positivo sí es automático. Claro, y también el de aprobación automática, valga la redundancia, el procedimiento de aprobación automática que al inicio también hemos comentado. Entonces, tanto el trámite de aprobación automática, así como el silencio administrativo positivo, son automáticos dentro de nuestro sistema jurídico, porque la ley así lo determina.
No necesitamos documento, no necesitamos reconocimiento de la autoridad. El problema, repito, está en la realidad, que la autoridad no quiere reconocer. Se hace loco. No, no te he sacado ninguna resolución. La obligación de hacer de parte de la entidad, hemos o se ha producido el silencio administrativo positivo en segunda instancia, por lo tanto, usted está obligado en cumplir con cierta obligación frente a mi persona. Y la administración no va a querer cumplirla. ¿No? ¿Dónde está tu resolución si todavía yo no he resuelto? He ahí, por ejemplo, uno de los inconvenientes que en la práctica nos encontramos con de parte del administrado frente a la institución. Porque inclusive la anterior ley es así, la ley 26090, es decir, la que propiamente tenía como título Ley de Procedimiento Administrativo Positivo, o perdón, Ley del Silencio Administrativo Positivo. Ahí sí se señalaba de que la autoridad que no reconocía la aplicación del silencio administrativo positivo, obviamente incurría en responsabilidad civil, penal y administrativa. Inclusive indicaba hasta el trámite de llevar la OSIA, Oficina de Control Interno, para que pueda establecerse las responsabilidades administrativas correspondientes. Ahora no, como se derogó esta ley, estos artículos 33, 36, 38, obviamente, no señalan en forma textual y taxativa. Pero ojo, el hecho de que no señalen textual y taxativamente no significa que la autoridad no asuma responsabilidad. Porque además, el decreto legislativo 276, ¿no? Que es la ley de bases de la carrera administrativa, y su reglamento, ¿no? El decreto supremo 05-90-PCM, establecen que toda autoridad o funcionario público o servidor asume responsabilidad penal, civil y administrativa. ¿Qué pasa si una autoridad incumple la ley? ¿Asume responsabilidad? Por supuesto que sí. Entonces, no necesitamos, sin embargo, de que todavía la propia ley establezca que ha asumido esas responsabilidades. Podemos hacerlas valer ya. Podemos hacerlas valer en el sentido de que el reconocimiento del silencio administrativo positivo, o en todo caso, el que se haya producido el silencio administrativo positivo adjuntando nuestros cargos, significa que automáticamente se ha aprobado este silencio a favor del administrado. Y que no quiera reconocer y que en todo caso no quiere ejecutar la autoridad, la ejecución de una resolución ficta, pero que es favorable al administrado, tendremos que hacer la denuncia, pues, abuso de autoridad, la responsabilidad administrativa, proceso administrativo disciplinario, y la responsabilidad civil, si es que obviamente nos causa daños y perjuicios, obviamente que las asuma. Ciertamente, porque habíamos dicho que no, ahora ya no solamente es la entidad quien va a asumir los errores de las autoridades, sino él mismo, aun cuando ya no lo sea. Entonces, de hecho, podemos hacer aun cuando ese tema, como le digo, anteriormente sí estaba claro, pero ahora aplicando, haciendo una aplicación sistemática y en base entonces a lo regulado en la ley de base de la carrera administrativa, también podríamos presentar las denuncias, demandas correspondientes para las responsabilidades de aquellas autoridades que en todo caso no reconocen la producción del silencio administrativo positivo, ¿no? Aquellos que no ejecutan el silencio administrativo positivo, pese a que, repito, ya se ha producido por mandato de la ley, por voluntad de la ley. Es esa entonces la labor que nosotros tenemos como abogados, litigantes frente al administrado. Y si somos, en todo caso, asesores de las entidades, los funcionarios, tener muy en cuenta para que no se incurran responsabilidades. Pero aquí hay un tema, ¿no? Pero es que el administrado estuvo pidiendo que se le adjudique el Estadio Rosas Pampa y presentó un montón de documentos fraguados y todo eso. Y al final hizo valer en silencio administrativo negativo, interpuso recurso de apelación con el positivo, ahora es el propietario y ha pedido que le entreguemos, que le ministremos la posesión, si no él va a ir con su maquinaria y va a abrir todo. Se produjo el silencio administrativo positivo ante la inercia, la falta de pronunciación de la parte de la entidad, pero ya está, pues, se produjo el silencio administrativo positivo, porque la administración
no resolvió, no evaluó, no fundamentó, no, cualquier cosa pudo haber presentado el administrado, pero por el silencio administrativo positivo ya lo logró. Sí, sin embargo, queda la posibilidad de que aun cuando se haya producido el silencio administrativo positivo, está la facultad de la propia administración de declarar nulo sus propios actos administrativos. Obviamente, los vicios o causales de nulidad están señaladas en la norma, que tendría que necesariamente adecuarla para declarar nulo también un silencio administrativo positivo. Porque el silencio administrativo positivo lo que hace es reconocer todo lo que ha pedido, pues, el administrado en su solicitud, aceptarle todo lo que ha dicho, todas las situaciones que ni siquiera están probadas, ni tienen un sustento normativo, bueno, pero está, es su solicitud, es su derecho de petición. Entonces, sin embargo, si la autoridad inmediatamente tendría que darse cuenta, lejos de no reconocer, iniciar ya el proceso de nulidad de ese acto administrativo implícito, supuesto, que es el silencio administrativo positivo, para declararlo nulo, ciertamente, claro está, repito, con las causales de nulidad establecidas en el artículo 10 de la ley 27444 y dejarlas sin efecto. Pero todo eso tendría que hacer por no haber resuelto, por no haber revisado, analizado en primera instancia, en segunda instancia, el pedido del administrado. O sea, más trabajo, más complicado y con además la posibilidad de asumir responsabilidades penales, civiles y administrativas. ¿No es cierto? Entonces, mejor que trate en lo posible que dentro de los plazos se pueda justamente resolver. Y esa es la garantía para el administrado, pues. Que dentro del plazo me rechacen, bueno, pues no necesariamente la tutela de nuestros derechos dentro de un proceso se va a dar con que nos acepten nuestro pedido, porque obviamente puede ser denegado, puede llegar luego a un proceso contencioso administrativo al Poder Judicial, que sea quien evalúe, en definitiva, la pretensión del administrado. Pero hay que tener cuidado con el silencio administrativo, ciertamente, porque ya sea el positivo o el negativo, puede traer mayores consecuencias y responsabilidades a los administrados. De hecho, como garantía, de este derecho de petición que habíamos señalado, en el que todo administrado tiene derecho de acudir a la administración pública y de que le puedan contestar y resolver su pedido como obligación de la autoridad dentro de los plazos establecidos. Miren, ese principio es lo que genera la aplicación de todos estos silencios administrativos que pueden conllevar, repito, a responsabilidades. Entonces, si estamos como administrados o como funcionarios, manejemos bien esta institución jurídico-procesal a efectos que además podamos cumplir con la aplicación de este derecho de petición, que es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado. Con eso he terminado mi intervención. Si es que hay alguna pregunta, alguna intervención, encantados de escucharlos, queridos colegas. Gracias. Muchas gracias, doctora Said. Gracias a ustedes. Será en otra oportunidad. Saludos a todos. Muy amable, doctor. Hasta